Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido bíblico y llegamos a nuestro último estudio en esta pequeña profecía de Nahum. Estamos viendo aquí en este último capítulo, el capítulo 3, una descripción muy intensa que se nos presenta de la destrucción de la ciudad de Nínive. Usted debe recordar que cuando esta profecía fue dada, era algo profético precisamente, no era un relato histórico de lo sucedido, pero el relato histórico se conforma a este relato, y por cierto que eso puede ser profético al aplicarlo a nuestras propias naciones en el presente. Ahora Dios utilizó un lenguaje muy duro al describir a Nínive. Llamó a esta ciudad una ramera, y dijo que Él va a mostrar a todas las naciones la vergüenza y la inmundicia y lo vil de esa gran civilización, y hacer que todo el mundo pudiera observar eso. Era el fin de ese gran imperio asirio. Y en el versículo 7 de este capítulo 3 de Nahum leemos lo siguiente: Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Dios está preguntando aquí, ¿dónde voy a encontrar a alguien que lamente, que muestre dolor por lo sucedido a esta ciudad? Nadie se iba a compadecer de ella, nadie iba a llorar allí. No habría ninguna clase de persona que fuera a velar los restos, por así decirlo. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba un incidente en su vida cuando era pastor. Y nos decía él que en cierta ocasión fue llamado por una casa mortuoria para que fuera a llevar a cabo un servicio funeral, porque habían llevado allí el cuerpo de un hombre que no tenía familiares. Este hombre era un creyente que recién había ido a vivir a esa zona. Su esposa había fallecido un tiempo antes, y él había estado enfermo por mucho tiempo, de modo que la gente en realidad se había olvidado de él. Y cuando falleció, la gente ni siquiera reconocía su nombre. De modo que el Dr. McGee fue para llevar a cabo el servicio funeral, pero que no había allí nadie. Ninguna persona se había acercado. Era una de esas cosas tristes que podía ocurrir. Entonces decía el Dr. McGee que él llamó a todas las personas que trabajaban en la casa funeraria para que por lo menos ellos estuvieran presentes en esa reunión, en el servicio. Y se reunieron todos los que estaban allí trabajando en ese momento, quizá unos 12 de ellos, y él presentó un mensaje de esperanza para un creyente, y el Evangelio, allí mismo sobre los restos de este hombre, donde pudo decir que Jesucristo había muerto por nuestros pecados y que había resucitado para nuestra justificación. Pero es algo muy triste tener un funeral como este, donde no haya nadie que se presente. Pues bien, Dios está diciendo aquí que no iba a haber nadie que fuera al funeral de Nínive. En realidad, todo el mundo se iba a regocijar en aquel día, que fue exactamente lo que ocurrió. Dios había derribado a esa gran ciudad. Y cuando Dios dijo esto, ¿quién lo hubiera creído? A no ser que creyera en Dios. Uno tenía que aceptarlo por fe. Pero sucedió así, tal cual Dios lo dijo que iba a suceder. Notemos ahora lo que comienza diciendo aquí el versículo 8. ¿Eres tú mejor que Tebas? Esta era la gran capital del Alto Egipto. Varios de los faraones habían reinado allí. Vamos a terminar de leer todo este versículo 8 y luego vamos a citar algo que dijo un expositor bíblico muy renombrado. El versículo 8 entonces dice en su totalidad, ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Cuando se habla de aguas en plural, esto indica gran cantidad de agua. Y el río Nilo se desbordaba en la temporada de las lluvias, y parecía como si fuera un océano allí. Ahora esta ciudad había sido construida de tal forma que no se inundaba durante la época cuando se desbordaba el río. Y usted recuerda que se tuvo que sacar todo esto cuando se construyó ese gran dique en el río Nilo. Permítanos mencionar ahora lo que dijo el Dr. Charles Feinberg en un libro sobre la profecía de Nahum. Y deseamos mencionarlo porque es algo excelente, y no conocemos a nadie que llegue a superar esta explicación. Ahora Dios le había dado a Nínive, esta ciudad de Tebas, como ejemplo para el imperio asirio, porque ellos habían sido los que habían destruido a Tebas. Y Tebas fue una gran ciudad, una ciudad que parecía inexpugnable, que nadie la podía tomar, pero los asirios sí la tomaron, y fueron ellos quienes la destruyeron. Ahora esto debería haber sido un ejemplo para ellos, porque aún entonces Dios estaba juzgando a Tebas. Y esto nuevamente revela que Dios, que el gobierno de Dios, actúa entre los gobiernos del hombre en este mundo. Y Dios está actuando ahora. Notemos ahora esta cita que deseamos presentar del libro de Nahum por el Dr. Feinberg. Dice él,
Tebas era la ciudad capital de los faraones para las dinastías 18ª hasta la 20ª. Tenía una arquitectura tal que los griegos y los romanos la admiraban. Los griegos la llamaban Diastolis, porque era la antiparti egipcia de Júpiter que se adoraba en ese lugar. Estaba ubicada en ambos lados del río Nilo. En la ribera este se encontraban los famosos templos de Karnak y Lusor. El primer poeta griego, Homero, habló de ese lugar como que tenía 100 grandes arcos o puertas. Sus ruinas cubren un área de unos 43 kilómetros. Allí se rendía culto al dios egipcio de Amón, quien es representado en algunas reliquias egipcias como una figura con cuerpo humano y cabeza de carnero. El juicio de esta ciudad impía e idólatra fue predicho por Jeremías. Eso se menciona allá en Jeremías capítulo 46, versículo 25, y en Ezequiel capítulo 30, versículos 14 al 16. No Amón, o Tebas, estaba ubicada en una buena posición entre los canales del Nilo, con el río Nilo mismo actuando como protección. El Nilo parece ser un océano cuando desborda sus riberas una vez por año. Nínive podía contemplar su propia suerte en lo que sucedió con No Amón o Tebas, porque no era mejor que esa poderosa capital egipcia. Hasta aquí lo que dice el Dr. Feinberg. Podemos apreciar aquí, amigo oyente, que Dios está justificando el hecho de que Él está castigando esta ciudad. Ahora, en el versículo 9 de este capítulo 3 de Nahum leemos: Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Es decir, que esta ciudad de Tebas, la capital del imperio egipcio en una ocasión, nunca pensaba que podía caer porque tenía el desierto de ambos lados. El río Nilo le servía de protección. Tenía aliados en el norte y en el sur. ¿Cómo podía algún enemigo entrar y atacarle? Bueno, los asirios lo hicieron. Y los asirios mismos pensaban que ellos también se encontraban en una posición donde nadie les podía atacar en aquella época. Ahora, en el día de hoy, amigo oyente, tenemos suficientes armas atómicas y otras clases de armas muy sofisticadas, y pensamos que podemos defendernos. Pero, amigo oyente, cuando Dios dice que llegó la hora, entonces la nación cae. Y la mejor defensa de un país no se encuentra en las armas. La mejor defensa para cualquier país es regresar a Dios y reconocerle en el gobierno. A veces la persona que está encabezando el gobierno o las personas que tienen altos cargos parecen ser cristianas, o por lo menos actúan de esa manera cuando están en público, pero en privado tienen un lenguaje que es verdaderamente censurable. Amigo oyente, eso es actuar de manera muy hipócrita. ¿Piensa usted que Dios va a dejarnos sin castigo? ¿Somos acaso algo especial nosotros? No creemos que lo seamos, amigo oyente. Y nuestra mejor defensa son los hombres de carácter, y si no son creyentes, por lo menos podrían abrazar la gran moralidad que la palabra de Dios abraza. Pero en el día de hoy ocurre todo lo contrario. Se desprecia y se contradice la palabra de Dios. Y Dios no puede bendecir a una nación que haga eso, y no creemos que llegue a hacerlo. Ahora Dios dice aquí en el versículo 10 de este capítulo 3 de Nahum: Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio, también sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones se echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Eso fue lo que Asiria, lo que Nínive había hecho contra Tebas, y ahora les está sucediendo a ellos lo que ellos habían hecho a sus enemigos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en el versículo 11 de este capítulo 3 de Nahum leemos: Tú también serás embriagada y serás encerrada, tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Ellos están tratando de buscar valor en la bebida, pero eso no les va a ayudar para nada. Y en el versículo 12 leemos: Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. Creemos que usted se puede dar cuenta de lo que se está hablando aquí. Cuando las higueras están maduras, todo lo que uno tiene que hacer es sacudir las ramas y los higos caen. Y eso es lo que se está diciendo aquí, que las defensas que ellos tenían eran como esto, que en el momento en que se acercara el enemigo, pasaría sobre ellos como si no estuvieran allí. Y continúa en el versículo 13, He aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti, las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos, fuego consumirá tus cerrojos. Lo que se indica aquí es que los hombres se estaban comportando como las mujeres, y pensamos que ese es el pensamiento expresado en este versículo 13.
y los hombres eran muy femeninos, digamos. O esto también podría significar que las mujeres eran las que estaban ocupando las posiciones de autoridad en la ciudad. Ahora quizá usted tenga algo que decir en contra de esto, pero nosotros recibiremos con mucho gusto su carta. No creemos, honestamente hablando, que Dios esté del lado, es decir, de parte del movimiento de liberación de la mujer. Todavía mantenemos nosotros que la posición de la mujer es en el hogar. Y creemos que la Iglesia está cometiendo un error cuando utiliza a las mujeres en tantos cargos en la Iglesia misma. El primer lugar para la mujer no es el de enseñar una clase de escuela dominical. Su responsabilidad es criar a su propia familia. Ese es su primer lugar. Y cuando las mujeres son sacadas de sus hogares para hacer la obra de la Iglesia y cualquier otra clase de trabajo, y a no ser que ella esté obligada a trabajar para poder vivir, porque su esposo ha fallecido o porque él no puede trabajar, no creemos que cualquier otra cosa sea justificada. Bueno, sabemos que vamos a oír de algunas personas habiendo dicho esto, pero lo estamos diciendo porque creemos que esa es la señal de decaimiento y desintegración de la civilización cuando ocurren cosas así. Ahora, en el versículo 14 de este capítulo 3 de Nahum podemos leer: «Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno». Es decir, que ellos van a comenzar a trabajar a toda prisa en los últimos momentos. Van a tratar de hacer ladrillos para su fortaleza y van a calentar el agua. Y usted sabe cómo hacían eso. Se subían a la muralla y llevaban un gran balde con agua hirviendo, y desde allá arriba de la muralla vaciaban esa agua caliente sobre los que estaban tratando de escalar la muralla. Y cuando el enemigo recibía sobre sí un baño de agua caliente, pues por supuesto que no podía atacar más, sino que caía a tierra. Y ahora el versículo 15 dice: «Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón, multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón». En otras palabras, ellos trataban de traer refuerzos, pero eso no les iba a ayudar para nada. Y en el versículo 16 continúa diciendo: «Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo, la langosta hizo presa y voló». Usted puede ver que ellos multiplicaban el producto nacional, eran mercaderes o negociantes muy grandes. Pero eso todo ya se acabó. Y leemos aquí en el versículo 17, «Tus príncipes serán como langostas, y tus grandes como nubes de langostas que se sientan en vallados en día de frío. Salido el sol, se van, y no se conoce el lugar donde están». Es decir, que los líderes, cuando llegara la oportunidad, podrían escapar, por lo menos por un tiempo. Y el versículo 18 agrega: «Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes, y no hay quien lo junte». O sea que el liderazgo de la nación se ha desintegrado a tal punto que ya no pueden tratar de guiar a esa nación. Permítanos expresar algo ahora, amigo oyente, y queremos que usted nos entienda bien porque aquí no estamos hablando de política, no estamos hablando de ningún partido político, por cierto, pero queremos decir esto, que creemos que una de las grandes evidencias de la desintegración y deterioro de una nación es la falta de liderazgo a nivel nacional, así como también a nivel provincial, a nivel municipal y aún a nivel de comunidades pequeñas. Existe una gran falta de verdadero liderazgo. Ocupan esos lugares aquellos que pueden expresarse muy bien, con fluidez, aquellos que pueden prometer mucho y, por supuesto, el hombre rico también. Algunos presidentes del pasado ni siquiera podrían llegar a la presidencia hoy, porque no tienen el dinero suficiente para hacerlo. Y Dios está diciendo que esto es lo que ha provocado la caída de Asiria, entre otras cosas que ya ha mencionado. Y amigo oyente, usted puede aplicar esto a su propia nación. Lo que Dios dijo en este capítulo 3 es algo que sucedió tal cual lo dijo con Asiria y ha sido cumplido así. Quizá también se pueda aplicar a nuestra propia nación. Pero, ¿estamos nosotros escuchando a Dios? Lamentablemente no, amigo oyente. Nadie está prestando ninguna clase de atención, por lo menos entre aquellos que están guiando los destinos de una nación. Esta gran tragedia de nuestra hora es que nos estamos apartando de Dios, estamos rechazando al Señor Jesucristo, al Príncipe de Paz, al Salvador del mundo. Escuchemos ahora las palabras finales de Dios en este libro de Nahum. Él presenta esto con palabras terminantes y serán dogmáticas. Esto se puede considerar como algo que le da escalofrío a uno. Es algo aterrador. Escuche usted aquí el versículo 19. «No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad?».
¿Se da cuenta usted, amigo oyente, que estas personas aquí habían pecado y pecado y pecado, y esa era la forma de vivir que tenían? Y ahora ellos querían señalar a Dios y decir, o pensar que Él estaba equivocado y que permitía el mal, y que Dios no hace nada en cuanto al mal. Y Dios dice que Él hace algo en cuanto a esto. Usted puede observar a su alrededor que suceden muchas injusticias, por cierto que se ven demasiadas. Pero, amigo oyente, Dios está haciendo algo en todo esto. Y en el próximo libro que estudiemos, el libro de Habacuc, nos va a señalar precisamente eso. Dios es justo, y era un Dios de amor, aun cuando destruía a la ciudad de Nínive, y la barría de la faz de la tierra, porque ese pueblo desapareció completamente. Y Dios, amigo oyente, asumió toda la responsabilidad por su castigo. Bien, amigo oyente, llegamos así al final de nuestro estudio de esta pequeña pero prominente profecía de Nahum. Que Dios continúe bendiciendo su vida es nuestra ferviente oración.